Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Carrillo y vengo a hablarles sobre competencias directivas y desarrollo del talento organizacional. Primero que nada, y presentando el caso de estudio, tenemos a la empresa Rodamientos Vehiculares América, la cual es una industria con licencia para usar marcas japonesas de rodamiento para la industria automotriz. Esta empresa cuenta con más de 700 trabajadores en 2 turnos, incluyendo el personal directivo y administrativo, así como también la fuerza de ventas. Su producción está destinada básicamente a refaccionarias automotrices y fabricación de autopartes móviles. Su sistema de producción consiste en procesos semiautomatizados y estricto control de calidad de los insumos del producto terminado. En una de las juntas que se realizan todos los lunes de cada semana, el ingeniero González, egresado del MIT, quien es el gerente de producción, señalaba que no se debían seguir usando las pinzas llamadas chatas en el argot de los trabajadores para ensamblar los rodamientos y que solo se debían usar las pinzas tipo Ostra, las cuales fueron diseñadas por la marca que les dio la licencia de producción. También informó además que don Roberto había sido despedido el viernes anterior por no obedecer la autoridad. Don Roberto fue quien diseñó las pinzas llamadas chata eh, cuando no hubo ostras y las nuevas estaban en camino desde Japón. Esto les permitió a los trabajadores obtener una mayor producción en un menor tiempo y los obreros las siguen usando a pesar de la prohibición. Don Roberto y el ingeniero González discutieron acerca del uso y de la eficiencia de las pinzas, así como también de los motivos para permitir o no el uso de la misma. Producir más representa un beneficio económico para los trabajadores, pero va en contra de las normas establecidas por la marca de rodamientos. Y es por esto que está presente el conflicto entre estas dos partes. Uno de los argumentos de don Roberto a favor de usar las pinzas chatas es que las ostras habían sido diseñadas para trabajar con aceros extranjeros, es decir, los aceros utilizados en Japón, cuyo tipo no se produce en el país. Otro de los argumentos es que no habían sido presentados un caso de devolución por parte de los clientes ninguno de los rodamientos fabricados por el señor Don Roberto. Además, este había manifestado que demandaría su reinstalación ante la Junta de Conciliación Laboral. Juan Pérez, quien fue designado como el nuevo subjefe con 17 años en la empresa, además es líder entre los trabajadores y su posición actual es de apoyo hacia don Roberto. No está de acuerdo con los ideales del ingeniero González. Además le aseguró que pueden demostrar la superioridad de las pinzas chatas, reiterando que el despido de don Roberto fue injustificado. Además advirtió la posibilidad de una caída en la producción como resultado de la decisión de dejar de usar estas pinzas chatas. Molesto con estos argumentos dados por Juan Pérez, el ingeniero González contestó que de acuerdo a la ley del trabajo es potestad de la empresa fijar los métodos y procedimientos de producción y que se señala además que es causal de despido sin responsabilidad patronal desobedecer al patrón o a su representante, siempre que se trate del trabajo contratado. Por lo tanto, y si alguno de los trabajadores de Rodamientos Vehiculares América no acepta esta decisión, sin una justificación apropiada, sería despedido igual que don Roberto. Después de hablar con Juan, se dirigió al resto de los trabajadores diciendo que si una empresa desea lograr producción con alta calidad, debe respetar las normas de fabricación. A lo cual, los trabajadores los trabajadores no estuvieron de acuerdo, argumentando que cuando no hay pinzas de tipo ostra, sí se permite el uso de pinzas chatas y que la regla debería ser pareja. A esto respondió el ingeniero que es facultad de la empresa permitir o no el uso de dicha herramienta, como lo dijimos anteriormente.
Después de esto y a puerta cerrada, el ingeniero González le habla a Juan y, y lo amenaza directamente diciéndole que también sería despedido si continúa como líder de los trabajadores, este, creando, digamos, una situación conflictiva. Eh, y esto fue precisamente el detonante, el principal detonante del conflicto, la incompatibilidad de objetivos entre don Roberto y el ingeniero González, lo que forma parte de las relaciones con las personas dentro de la organización. Además, la percepción del ingeniero González de que las ideas de don Roberto pueden interferir con los objetivos de la organización. En términos generales, según la información disponible de lo que vimos recién en lo que fue la presentación del caso, no parece que hubo una gestión eficiente del conflicto y la resolución fue de tipo ganar-perder. En este caso, el ingeniero González ganó y don Roberto perdió, cuando debió ser ganar-ganar, según lo definido por James Hunt. Y la tendencia es a que siga el conflicto, ya que el sucesor de don Roberto, este señor Juan Pérez, también fue amenazado. En este sentido, no puede haber desarrollo organizacional si tomamos en cuenta las condiciones básicas definidas por Warren Barnes, quien sugiere que debe haber un cambio de comportamiento administrativo en el que se sustituye la coacción y la amenaza por la colaboración y la razón. Además, otra de las características del desarrollo organizacional es que todas las partes deben trabajar en conjunto para resolver los problemas. Con lo cual, si esta organización tiene aspiraciones de desarrollo, tiene que definir programas de capacitación a todo nivel para alinear los objetivos y solucionar los problemas mediante técnicas como la investigación-acción, reuniones de confrontación, entre otras técnicas. Por ejemplo, en general recomendaría la implementación del modelo de desarrollo organizacional llamado rejilla gerencial, definido por Robert Blake y Jane Mouton, mediante el cual el ingeniero González podrá orientarse no solo hacia la producción, sino también hacia las personas, desarrollando esta metodología mediante 6 fases que establece, según lo establece el modelo, apuntando a un estilo 9-9. ¿Qué quiere decir esto? Se toma en cuenta lo que es el interés por la persona de 1 a 9, siendo 1 nada interesado y 9 muy interesado, y lo mismo con el interés por la producción, siendo 1 nada interesado y 9 muy interesado. Entonces, la parte gerencial se debe enfocar en esta grilla, siempre apuntando a tener un alto interés en la producción, pero también un alto interés en las personas. Esto traerá como consecuencia que la producción sea alta, digamos, pero sin dejar de lado, sin restarle importancia a las personas involucradas en conseguir ese alto nivel de producción. Las 6 fases que habría que llevar a cabo para este modelo serían seminarios de laboratorio, en el cual deben estar todos involucrados. Se deben desarrollar los equipos para analizar el comportamiento de la organización, realizar reuniones de confrontación en donde se hará un desarrollo intergrupal. Después se deben establecer los objetivos hacia dónde queremos que vaya la empresa. Luego implementar por equipos lo que se diseñó en las etapas anteriores. Y después evaluar los resultados, evaluar qué fue lo que cambió a partir de todo lo que se implementó y lo que se diseñó, y hacer ajustes y definir nuevos objetivos, y así sucesivamente ir iterando hasta lograr el mejor estado posible a nivel de organización. Con respecto a las relaciones con las personas,
y debido al despido de don Roberto, se observa que no hubo una correcta administración del conflicto, ya que fue una decisión unilateral y autocrática del ingeniero González, en la que le da más importancia a la obediencia del jefe y a las normas, citando en este caso a Schiavenato, que a la eficiencia, eficacia, al proceso de agregar valor a la organización, a la productividad, a la innovación y a la creatividad. Esto debería tener más peso que la obediencia al jefe y a las normas. En todo caso, y citando nuevamente a Schiavenato, deberíamos establecer que como el proceso correcto en este conflicto que se presentó entre don Roberto y el ingeniero González, este, unas medidas disciplinarias en forma progresiva e incremental. Por ejemplo, hacerle primero una advertencia verbal, luego una advertencia escrita, luego una suspensión sin pago y además una advertencia escrita. Y si nada de esto funciona, bueno, definitivamente hacer el despido, pero ya sería justificado. Y después de haber transitado por todas estas medidas disciplinarias antes de tomar esta decisión de despedirlo, lo cual es, digamos, la medida más fuerte o la acción disciplinaria más alta. En, por ejemplo, si el sustituto de don Roberto tiene 17 años en la empresa, es posible que don Roberto tenga la misma experiencia o más que Juan, por lo que representa un recurso valioso para la empresa en términos de conocimiento acumulado, con lo cual despedirlo no parece lógico, ¿no? Por lo menos no sin antes hacer un extenso análisis del caso, por lo que sugiero que en este caso se involucre más la alta gerencia del Departamento de Recursos Humanos en el proceso de desvinculación del personal, para evitar demandas, problemas legales y la pérdida de activos representada en este caso por la pérdida del capital intelectual. Se va a don Roberto, con más de 17 años de experiencia, es capital intelectual bastante importante para la empresa. Por otro lado, y cómo se debió haber manejado todo este tema, si don Roberto tiene razón, es posible patentar la modificación de la pinza, solicitar a la casa matriz que otorga la licencia, la autorización para el uso de la nueva herramienta, todo esto basado en la diferencia del tipo de acero, como lo comentaban anteriormente, que el acero con el que están realizando los rodamientos es distinto al diseño japonés. Esto sería una justificación para usar otro tipo de herramienta. Y además el incremento en la producción, más producción en menos tiempo. Esto se refleja en más rentabilidad para la empresa, con lo cual no habría que descartar la posibilidad de que sí sea tomado en cuenta usar esta nueva pinza. Además, también esto evitaría la dependencia de herramientas importadas y posibles paradas de planta precisamente por no tener la herramienta a tiempo. Con esto, en caso de que bueno, se patenta la herramienta, no estarían violando la normativa de la casa matriz, estarían digamos, obtendrían lo que querían obtener tanto don Roberto como el ingeniero González. Por un lado, que se use la herramienta chata, por el otro lado, no quebrantar las normas establecidas por la empresa que le dio la licencia. En este caso sería una resolución ganar-ganar y terminaría el conflicto. Por otro lado, recomendaría además capacitación para el ingeniero González en cuanto a las habilidades blandas como la de negociación y comunicación efectiva. Además, habría que tomar en cuenta, antes de despedir a don Roberto, como les decía anteriormente, que sería la sanción más alta posible, habría que tomar en cuenta la evaluación de desempeño. En este caso en particular recomendaría una evaluación 360 según lo definido por Walter Tornow, en la que participan todas las áreas
que interactúan con don Roberto, no solamente sus superiores, también sus subordinados, clientes internos, externos, proveedores, etcétera. De esta forma, la información proviene de todas partes y no solo del ingeniero González. Esta metodología va de la mano con las iniciativas de calidad total. Además, este tipo de evaluación es, si bien es cierto que es complejo, pero podría ayudar a determinar si realmente don Roberto tiene que ser despedido o si por el contrario debe ser promovido o transferido para de alguna manera terminar con el conflicto. El principal beneficio de tomar en cuenta la evaluación de desempeño en este caso es neutralizar la subjetividad y medir el nivel de contribución de don Roberto. Después de haber tomado todas las medidas anteriores eh, que ya dijimos, bueno, si la salida de don Roberto es un hecho, porque no queda de otra, bueno, entonces hay que iniciar el proceso para sustituirlo. Según las nuevas tendencias, el proceso de reclutamiento ya no recae sobre el área de recursos humanos, este, sino el reclutamiento y selección pasaría a ser responsabilidad del gerente de producción, en este caso del ingeniero González, siempre bajo la consultoría interna del área de recursos humanos. Pero no quedaría todo el trabajo de reclutamiento y selección en el área de recursos humanos como es la metodología clásica, sino que se le delega la decisión sobre los candidatos a los gerentes. Es posible que en el caso de estudio que estamos viendo ahora, se nombró al señor Juan Pérez como su sustituto, quien ya era parte de la organización, es posible que se haya empleado el gráfico de reemplazo o organigrama de carrera para seleccionarlo. Esto de manera, digamos, un proceso de selección interna. Esto es más rápido, es menos costoso, no requiere un proceso de integración e inducción, ya que el señor Juan ya era parte de la organización. El problema con esta decisión es que la presunta falla cometida por don Roberto de usar la pinza tipo chata es compartida por sus compañeros, además lo hacen en secreto. Es decir, que con la salida de don Roberto no se soluciona el problema. Ellos van a seguir usando la pinza chata. Por lo que los problemas no van a disminuir y si no se resuelve este conflicto podría repercutir en el desempeño de la organización. Creo que nadie quiere eso. Con lo cual posiblemente la mejor opción en este caso sería el reclutamiento externo para atraer sangre nueva, importando ideas nuevas, enfoques nuevos, aprovechando la inversión en capacitación y desarrollo hecha por otras empresas o por el mismo candidato. Este proceso demoraría más, es más costoso, pero sirve para calmar las aguas tras el despido de don Roberto. Después tenemos al momento de seleccionar el personal, después de reclutar, ya sea de manera interna, externa, un proceso mixto. Al momento de seleccionar el personal es importante tener en cuenta los requisitos del puesto vacante. Esto se puede hacer mediante la descripción y el análisis del puesto. O también tenemos la posibilidad de hacerlo mediante otras técnicas. En este caso, y debido al incidente ocurrido de desacato a la autoridad, es posible que sea necesario aplicar la técnica como la del incidente crítico, mediante la cual el ingeniero González va a tener que definir cuáles son las habilidades deseables y las indeseables para el puesto vacante. En este caso, ponemos como ejemplo un vendedor demostrador en donde se observan las habilidades deseables y las indeseables. O sea, por ejemplo, una persona que atiende al público, evidentemente no puede ser una persona que sea fácilmente irritable. Entonces, digamos, extrapolando este ejemplo al caso don Roberto Ingeniero González,
eh, el ingeniero va a tener que definir justamente cuáles son estas habilidades que quiere que tenga el reemplazo y que vayan alineado a sus expectativas y así evitar un conflicto, un nuevo conflicto con el reemplazo. Por otro lado, hay que tomar en cuenta las características de los candidatos, es decir, cuando se hace el proceso de reclutamiento hay, digamos, una bolsa en donde hay varios candidatos. Bueno, se observa cuáles son las características individuales de cada uno de ellos mediante la aplicación de técnicas de selección, como son la entrevista. Entre otras cosas, esto nos permite determinar cuáles de los candidatos reúnen las condiciones deseadas y cuáles no, haciendo un primer filtrado. Es decir, que probablemente al inicio tenemos 10 posibles candidatos y haciendo esta primera entrevista de filtro, bueno, nos quedamos con 3 o 4 nada más. Esto hace que hayan menos costos al inicio del proceso. En este caso en particular, el jefe inmediato es el ingeniero González, quien parece ser una persona poco difícil, así que es posible que se requiera una entrevista dirigida para obtener las respuestas y la información de los candidatos de manera que satisfaga las necesidades. Otras técnicas de selección, además de la que se mencionó recientemente como la entrevista, son las pruebas de conocimiento oral, escrita. Estas pueden ser generales o específicas. Y además también tenemos exámenes psicológicos, exámenes de personalidad y técnicas de simulación. Este, por último, y bueno, a modo de conclusión, todo este problema se pudo haber evitado mejorando la comunicación entre las áreas y haciendo una correcta gestión de los conflictos. Muchas gracias por ver el video.